Bueno, pues por lo menos algunas buenas noticias desde el punto de vista económico. Mejora la encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo, mejora el índice de confianza industrial de Fedesarrollo, mejoran encuestas del DANE. Y algunos de ustedes en sus casas dirán mientras se comen su sanduchito, pues claro, es que venimos de unos meses muy duros. Abril terrible, mayo malo, junio medio enderezándose, julio volviendo a tropezarse por cuenta de cierres, especialmente en la capital del país. Entonces, pues, dependiendo de un pasado tan malo, es razonable que empiecen a mejorar. Ustedes tienen toda la razón. Es decir, estas cifras de estas encuestas que estamos reseñando el día de hoy no deben verse de manera absoluta, mejoró y punto. Deben verse en el contexto de una lenta y dolorosa recuperación de la actividad económica después de ese bache del segundo trimestre. ¿Y entonces qué? ¿Nos quedamos con esa idea de que estamos mejorando y hay que verlo respecto al pasado y punto? No, yo creo que vale la pena hacer una reflexión de cómo nos fue en ese segundo trimestre y cómo pinta el final del año para saber si efectivamente podemos decir que estas son buenas noticias o no. Y recuerden ustedes que cuando uno evalúa el desempeño de las economías latinoamericanas en el segundo trimestre, Colombia está más o menos a mitad de camino entre los principales países de la región. Al que mejor le fue en el segundo trimestre, el que menos cayó de los países grandes, fue Brasil. En segundo lugar Chile, en tercer lugar Colombia, después México, después Argentina y después Perú. Terrible la contracción de Perú, dicho sea de paso. Colombia más o menos en la mitad del grupo. Entonces uno dice, no, pues qué desempeño tan mediocre. Ojo que las proyecciones para final de año nos ponen ya no de terceros sino de segundos. Mejor desempeño, proyección para final de año lo tendría Chile, una contracción importante, pero pequeña comparada con los demás, de más o menos 4,7%. En segundo lugar, Colombia, con una contracción un poco mayor a esa cifra, pero menor en todo caso a las que siguen, incluso la de Brasil, después México, después Argentina, después Perú. En ese contexto uno diría que más o menos nos fue bien y alguno dirá, sí, pero desde la perspectiva de salud pública sí terminamos saliendo muy mal porque hay muchos muertos, etcétera, etcétera. Pues no, en ese otro ranking también nos va razonablemente bien. En medio de esta crisis tan horrorosa hay que tener presente que cuando uno evalúa número de muertes por millón de habitantes imputables al COVID-19, Colombia aparece en el mundo más o menos del lugar 17 o 18. Perú aparece entre el lugar 2 o 3. Chile y Brasil aparecen en el top 10. Después aparece México, después sí Colombia. Por lo tanto, no nos fue tan mal o no nos ha ido tan mal hasta el momento en muertos por millón de habitantes, no nos va tan mal en términos económicos. ¿Que esta situación es una tragedia? Sin duda lo es. ¿Que va a ser dificilísimo salir de esta? Va a ser muy difícil. ¿Que la crisis social es monumental? Lo es. Pero mirando el entorno, creo yo que las noticias que estamos dando el día de hoy podemos decir que son unas noticias razonablemente buenas.